Buenos días, mis hermanos. Estoy en mi caminata de oración. Yo creo que todos conocen la frase que Dios le dijo al apóstol Pablo cuando tenía su aguijón en la carne. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que muchos conocen la frase, pero a veces no profundizamos en lo que verdaderamente el Señor le está diciendo al apóstol Pablo con esa frase. En estos días, y a partir de varios comentarios que muchos de ustedes han puesto en mi canal, en los videos que he estado subiendo, he descubierto con tristeza que todavía quedan muchos cristianos que piensan como los amigos de Job. Los amigos de Job tenían la mentalidad y creían que si una persona buena no padecería cosas malas, y que las cosas malas solo le ocurren a las personas malas. Y entonces cuando vinieron donde estaba Job y vieron a Job sufrir, pues lo que le dijeron fue: arrepiéntete, algo malo tú has hecho. Muchas personas piensan que es así. También hay cristianos que piensan que si tú eres un buen cristiano, que si eres un cristiano fiel al Señor, el Señor siempre va a responder positivamente a tus oraciones. Pero la Biblia enseña que las oraciones Dios las contesta conforme a su voluntad, no conforme a la petición que un cristiano haga. Nosotros oramos, pero tenemos que orar conforme a su voluntad. Y la manera en que podemos entenderlo mejor es el hecho de que cuando oramos, no oramos en nombre de nuestras obras, de nuestro buen comportamiento o en nombre de nuestra buena actitud, sino en el nombre de Jesucristo, quien sí es bueno, quien sí tiene todos los méritos, quien sí es perfecto. Pero cuando oramos en el nombre de Jesucristo a su Padre, pues tenemos que orar conforme a la voluntad de Cristo. Porque si yo digo delante de Dios, te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pues entonces el Señor va a decir: ¿eso me lo pediría a mí mi hijo? Bueno, si es algo que yo pido que no lo pediría su hijo, pues él no lo respondería. Pero más allá de todo eso está la soberanía, la voluntad, los propósitos de Dios, que a veces cuando nosotros oramos, tenemos que saber que si lo que estamos pidiendo no es conforme al propósito, soberanía y voluntad de Dios, pues Él va a decir que no. Él va a decir que no. Y saben, hay 3 ejemplos grandísimos en la Biblia de grandes hombres de Dios que rogaron al Señor, hicieron una petición, pero no era el propósito de Dios, ni la voluntad de Dios, ni estaba en su soberanía permitirlo, y les dijo que no. Y le voy a poner esos 3 ejemplos, y posiblemente sean las 3 personas de los más importantes que han pisado esta tierra. Posiblemente si hagamos las estadísticas de las 5 o 10 personas más importantes de todos los tiempos, estos 3 clasifiquen entre los primeros. Y uno de ellos, de hecho, es el primero. Voy a ir cronológicamente, voy a tratar de explicarlo. El primer personaje que pidió algo a Dios y Dios le dijo que no, en los que voy a hablar, es Moisés. La Biblia nos cuenta que Moisés fue quien más luchó, quien más deseó entrar en la tierra prometida. Pero la Biblia nos cuenta que cuando Moisés le pidió al Señor que lo dejara entrar en la tierra prometida, Dios le dijo que no. Hay que conocer el trasfondo de la historia, ¿no? Dios había levantado a Moisés para que fuera el líder de Israel. Y Moisés había estado pues sirviendo con integridad al Señor por más de 40 años. Moisés se enfrentó al faraón, Moisés se enfrentó a todas las pruebas posibles con el único objetivo de servir a Dios y liberar a su pueblo de Egipto. Los guió por el desierto, los guió en batallas, en conquistas, en dificultades, en pruebas, en muchas cosas. Pero cuando ocurrió el hecho de que se quedaron sin agua en el desierto y el pueblo pidió agua, y Moisés viene a Dios y Dios le dice que le hable a la roca, a la peña de Oreb, que allí brotaría agua. Moisés, airado, dio con su vara 2 veces y ¡ta! En la roca. Y Dios le dijo que eso había sido un acto de desobediencia y rebeldía de parte de Moisés, y que entonces Moisés no entraría en la tierra prometida. Podríamos pensar que fue un castigo, pero también tenía que ver con la voluntad de Dios. Parece ser que, según leemos en la Biblia, Dios quería que fuera Josué
el que dirigiera la entrada en la tierra prometida. La entrada en la tierra prometida no era el fin. Allí ellos tendrían que enfrentar muchas batallas, la batalla de Jericó, la batalla de Jai, la batalla, bueno, tenían que enfrentar, y necesitaba Dios un guerrero al frente de su ejército, y no a Moisés tal vez. Y entonces lo que la Biblia nos cuenta en Deuteronomio capítulo 3 es interesantísimo. La Biblia dice que Moisés animó al pueblo, exhortó al pueblo, pero después que hizo estas cosas, la Biblia nos cuenta que Moisés tuvo una oración con Dios. Y dice la Biblia que Moisés le dijo: Señor, te ruego pase yo este Jordán a aquella tierra buena que está más allá del Jordán, que tú me dejes entrar a aquel buen monte. Yo quiero conocer el Líbano. Moisés rogó al Señor, hermano. Oye, pase yo te ruego a esa buena tierra, que tú me dejes pasar el Jordán y conocer la tierra prometida. Hermano, él tenía motivos para pedir eso. Nadie había luchado más que Moisés por esa tierra. Nadie había sido más fiel que Moisés entre el pueblo de Israel para llegar a esa tierra. Moisés fue el fiel, Moisés fue el héroe, Moisés fue el siervo de Dios, el obediente siervo de Dios, el guía de su pueblo, el que escribió el Pentateuco. Moisés merecía entrar a esa tierra por merecimiento. Bueno, pues nunca merecemos nada de Dios realmente. Moisés también había cometido pecados. Y aunque para nosotros humanamente decimos, ¿cómo a Dios no le tocó eso el corazón? Pues Dios no podía obrar sentimentalmente en el asunto Moisés, porque Dios tiene un plan mayor. Y la Biblia dice que Dios le dijo de esta manera: basta, no me hables más de este asunto. Wow, hermano. Dios fue duro con Moisés, o Dios fue sencillamente consecuente con su proyecto, con su plan para el pueblo de Israel y para la humanidad. Dios tenía un propósito, Dios tenía una voluntad. En su soberanía había determinado que la persona correcta para guiar al pueblo en la entrada a la tierra prometida no era Moisés, sino Josué. Dios había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, pero no para entrarlo en la tierra prometida. Y este hombre grande de Dios, este hombre inmenso de Dios, cuando les rogó al Señor, con un ruego de todo el corazón, con un sentimiento que hubiera tocado el corazón de cualquiera, le dijo: Señor, te ruego que tú me dejes entrar, que me dejes pasar este Jordán, que me dejes conocer la buena tierra y el monte y el Líbano. Dios le dijo: basta, no me hables más de este asunto. Y Dios le dijo: ve y unge a Josué como el nuevo líder del pueblo, y él entrará al pueblo en la tierra prometida. Oye, hermano, es que Dios no se deja guiar por sentimientos. Dios tiene propósito, Dios es bueno, Dios es amor. Pero el amor no es sencillamente hacer todo y ya, como la gente piensa. Dios tiene propósitos. Moisés, te amo. Moisés, eres un héroe. Moisés, estarás conmigo. Yo mandaré ahora mismo al arcángel Miguel a buscar tu cuerpo. Él va a disputar con el diablo allí en el desierto por tu cuerpo, porque yo te amo, tú estás en mi reino, tú eres inmenso, tú vas a venir, tú no vas a ver, ni siquiera vas a tener que ser sepultado, tu cuerpo vendrá directo a mi reino. Pero no, si tú crees que yo soy bueno, haz mi voluntad. Y saben, Moisés no fue rebelde, Moisés ungió a Josué, y después hizo un cántico a Dios, y en ese cántico no había en ningún momento resentimiento por Dios, porque este hombre quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios y le pide algo a Dios, pues a veces Dios te dice no, y aunque te diga no, no importa, porque tú vas a hacer la voluntad de Dios. Y eso entendió Moisés. Así que aquí tenemos el primer ejemplo de un hombre grande de la historia, un hombre grande delante de Dios, uno de los siervos más fieles de Dios en todos los tiempos, uno de los hombres más usados por Dios en la historia, que viene ante Dios con una petición y Dios le dice que no. Pero no porque Dios sea malo, sino que los cristianos tenemos que entender que a veces le pedimos a Dios algo que no es conforme a su voluntad. Y aunque lo deseamos de todo corazón, pues Dios tiene otros planes y otros propósitos, y sus pensamientos y sus planes son mejores que los nuestros. Porque más altos que los cielos de la tierra son los pensamientos de Dios sobre nuestros pensamientos. Y Él no obra conforme a nuestros sentimientos, sino a su voluntad. Y las oraciones tienen que ser así, conforme a la voluntad,
a la voluntad del Padre. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo que citaba al principio. Pablo fue un siervo tremendo en todo el Nuevo Testamento, es el gran cristiano, el gran apóstol de los gentiles, el escritor de, yo creo, más de la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que Dios usó de una manera tremenda, el hombre con unos poderes extraordinarios, el hombre a quien Jesús mismo le habló para su conversión, el hombre a quien Él confió y envió a los gentiles, el hombre que subió al tercer cielo. Y Pablo cuenta eso ahí en 1 Corintios capítulo 12, cuando él dice que conocía a un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que subió al tercer cielo. Él está diciendo, yo pudiera gloriarme delante de ustedes por esto, porque yo he tenido una relación con Dios tan especial, que incluso Dios me llevó a mí al tercer cielo y vi cosas maravillosas que no puedo contar. Sé que Pablo es un hombre tan extraordinario en la presencia de Dios, que Dios le dio una de las misiones más importantes de todos los tiempos, llevar el evangelio a los gentiles, y le dio también la gran bendición de darle la revelación de la teología más importante del Nuevo Testamento. La teología sin Pablo, nuestra teología del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, estaría llena de lagunas, hermano. No es posible sin Pablo. No es posible sin Pablo. Y Pablo no solamente es este hombre extraordinario, sino que Dios le da la gran bendición a Pablo de llevarlo al tercer cielo. Y Pablo dice, yo me puedo gloriar de eso, pero no va a ser en eso que yo me gloriaré, no en las visiones, sino que me voy a gloriar en mis debilidades. Y él después dice que él había recibido un aguijón en la carne. Allí en 1 Corintios 12, 7 dice, y me fue dado un aguijón en la carne, respecto a lo cual le he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Él dice, he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. ¿Y saben qué respuesta he recibido? Dice Pablo. Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que Dios le dijo fue, no voy a quitar este aguijón de ti. No sabemos qué fue el aguijón de Pablo, si fue una enfermedad, si fue una situación difícil, si fue una persona incómoda en su vida, si fue, pero él dice que es un aguijón, de un mensajero de Satanás que lo abofetea, un mensajero de Satanás que lo daña. Pero Dios le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, yo quiero en ti a un hombre poderoso espiritualmente, y me doy cuenta que lo eres cuando físicamente, humanamente, yo te debilito. Y yo permito que seas debilitado. Entonces, Pablo dice después, más adelante, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Le he rogado al Señor que quite esto de mí, y Él me ha dicho, no lo voy a quitar, bástate en mi gracia. Pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Enojarme con Dios? No, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque para mí es más importante el poder de Dios en mí, dice Pablo, que ser fuerte, ser fuerte físicamente, que tener salud, que no tener dificultades en la vida, que no enfrentar pruebas difíciles. Para Pablo está claro que el poder de Dios es más importante. Y él dice después estas palabras, hermanos, que por favor llévelas a su corazón, por lo cual, por amor de Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¡Wow! Por amor de Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me voy a gozar por amor de Cristo, gozarme, alegrarme por amor de Cristo, no por amor a mí. Por amor a mí estoy destruido, por amor de mí no quiero este aguijón en la carne. 3 veces le he pedido a Dios, 3 veces que lo quite de mí. Qué hombre más poderoso en oración. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que por amor de Cristo, no por amor a mí, me voy a gozar en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en debilidades, en angustias. Por amor de Cristo yo me voy a gozar en estas cosas. Y después, más adelante, encontramos un tercer personaje, el más grande de todos, Jesucristo.
Jesucristo mismo, hermano. Jesucristo mismo llega allí el momento en que Él le toca enfrentar la cruz. Y la Biblia dice que después de haber cenado con sus discípulos fue al monte Getsemaní a orar. Y fue a un lugar aparte a orar. Y la Biblia dice que postrado en oración, Él le dijo al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Wow. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo tuvo una oración tan intensa, hermano, que la Biblia dice que el Señor sudaba grandes gotas de sangre. Grandes gotas de sangre. Una persona expuesta a un sufrimiento tan grande, que esos pequeños vasos sanguíneos se rompieron, porque él estaba muy tenso, porque él sabía lo que iba a enfrentar. Muchas personas que enfrentan la muerte no saben lo que van a enfrentar. El Señor Jesucristo le dijo a Santiago y a Juan, cuando estos quisieron sentarse a la diestra y a la derecha y a la izquierda en su reino, Él le dijo: de la copa que yo beberé, ustedes podréis beber. Sí, Señor, la beberemos. No sabían lo que estaban diciendo. Muchas personas no saben el sufrimiento tan grande que puede ser la muerte. Pero incluso Jesús no sabía solamente el sufrimiento tan grande que iba a ser la muerte, sino el sufrimiento tan grande que era recibir sobre sí mismo la ira de Dios por el pecado. Porque el sufrimiento más grande de Cristo en la cruz no fueron los clavos, sino llevar sobre sí el pecado de todos nosotros. Llevar sobre sí el pecado de todos nosotros y sentirse abandonado por Dios. Eso es algo que nunca había sentido en su vida. Porque Él era Dios, imagen de Dios. Pero ahora Él iba a experimentar sentirse abandonado, porque Cristo era 100% hombre también, 100% Dios, pero 100% hombre. Iba a sentirse abandonado en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado?, dijo Él en la cruz. Y iba a cargar sobre sí la ira por el pecado, todo el castigo, hermano. Nosotros como pecadores merecemos el infierno. Cristo recibió el infierno en la carne, en la cruz. La ira de Dios sobre Él por nosotros. Y sabiendo que Él iba a enfrentar eso, entonces Él le dice al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa que no quiero beber, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. Conforme a mi propósito, con mi soberanía y de acuerdo a mi voluntad, tú tienes que ir a la cruz. Así que lo que hizo el Señor fue mandar un ángel para que lo consolara, pero Jesús tuvo que enfrentar la cruz. Hermanos, les he hablado de tres grandes de la historia: Moisés, Pablo y Jesucristo. Los tres hicieron una petición al Señor, una petición en oración, en comunión con Dios. Los tres eran grandes de la historia del cristianismo, pero a los tres el Señor le dijo no. A los tres el Señor le dijo: no, basta, no me hables más de este asunto, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a Jesús le dice, le manda un ángel para que lo consuele. Querido hermano, entiende esto: Dios es bueno y es amor, pero Él nos tiene en esta tierra con un propósito y una voluntad. Y en su soberanía Él lo va a determinar de acuerdo a su soberanía, no a tu petición, no a tu propia voluntad, sino con un propósito mayor que Él tiene. Y en ocasiones te va a pedir solamente: confía en mí, que te baste mi gracia. Yo quiero hacer de ti una fortaleza espiritual. Yo quiero cumplir este propósito. Y entonces asume con alegría que Dios te diga no a una oración. Hay algunos cristianos que si podrían quitar las bienaventuranzas de la Biblia. Sí, porque eso de que bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los perseguidos, a la gente no le gusta ser perseguido, ni tener hambre y sed de justicia, ni ser pobre. Bienaventurados los mansos, a la gente no le gusta eso. La gente quiere a un Dios de la idolatría, el que se crean las personas en su propia imaginación. Un Dios que viene y tú pides y Él responde. No, un Dios que quiere hacer su voluntad en esta tierra y que nos llamó a ser siervos, seguidores, no controladores de Él. Nos llamó a una misión, nos puso en una obra y Él es el verdadero Rey, el verdadero Dios, el verdadero dueño de todas las cosas. Y Él quiere que hagamos las cosas verdaderamente cumpliendo su voluntad y de acuerdo a su propósito. Así que oremos, sí, oremos y pidamos y Dios va a obrar. Pero Dios, más que nada, si esa petición no va bien con su voluntad, no la va a responder.
Y no sea como los amigos de Job, que creen que a los hombres buenos siempre le tienen que pasar cosas buenas, y que si te pasa algo malo es porque tú eres alguien malo. Esa es la doctrina de los fariseos, hermano. Esa no es la doctrina del Señor. A las personas buenas también le pasan cosas malas, porque a veces Dios las permite con un propósito, y con un propósito lo permitió en Job. Y dice la Biblia que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la Biblia, y con esto no pecó Job con su lengua, no atribuyéndole a Dios un despropósito alguno. O sea, Dios tiene un propósito. Y Moisés lo sabía. Dios tiene un propósito. Y con alegría ungió a Josué como su sustituto. Y Pablo dijo: pues entonces por amor a Cristo yo me gozaré en angustia, en persecuciones, en debilidades, en afrentas. Porque cuando soy débil soy fuerte. Y por amor a Dios y para cumplir su voluntad, Cristo fue a la cruz y te salvó a ti y a mí. Y cuando lo ofendieron y se burlaron de él, lo que él dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que Dios te bendiga, hermano. Que hagamos siempre la voluntad del Señor.